¿Por qué Ana Griot? ¿De dónde viene Griot? Griot es el nombre común que designa a los narradores en el centro oeste de África. Es el nombre con el que se designan los narradores. Los griots, también hay griots mujeres, pero son narradores tribales e itinerantes, que van de un lugar a otro, ponen una liana y cuelgan objetos que es su carta de cuentos. Y acompañan en las bodas con la cora, un instrumento de cuerdas que tocan con una calabaza, una caja de resonancia, acompañan a la gente que muere también, cuentan de las sagas, recuerdan las sagas familiares y a los que no están, y cuentan sobre todo las historias de los que no están a los que están. ¿Y desde cuándo te viene esa afición a contar cuentos? Pues desde mi encuentro con el tema narrativo, que fue en el año 92 cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que me encontré con dos narradores en un teatro y me pareció impresionante lo que hacían, contaban con adultos. Y desde entonces me viene mi afición por narrar, digamos, mi afición por los cuentos me viene de siempre porque era esa cosa que mi abuela no me quería contar nunca y que yo suponía que ahí estaban los cuentos y estaba también el relato de su historia, pero que por miedo a la represión franquista, ella no quería contar. Entonces era esta cosa como oculta que se me ocultó tanto durante niña y que siempre deseé saber, digamos. ¿Investigar sobre cuentos tradicionales te ha permitido viajar y conocer gente? Sí, me ha permitido viajar mucho y conocer gente. La cultura más sorprendente quizás que me he encontrado son los guayús en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque estoy haciendo un libro de desiertos yendo de desierto en desierto. He estado en el Wadi Rum, en Jordania, quiero ir al Sáhara, pero justo cuando iba a ir secuestraron a un cooperante y me dijeron que no era conveniente. Quería ir a Sonora también, pero me dijeron que tampoco era muy conveniente porque hay un cartel por ahí, gente que vende droga y que es un poco violenta, entonces tampoco he podido ir a Sonora. Pero he estado en Los Monegros, en Aragón, a recoger cuentos y me contaron cosas de uno de mi pueblo que se llama Buenaventura Durruti, un anarquista español que robaba bancos para construir bibliotecas. Fíjate. Sí, lo mataron, claro, en 36, pero sí. Y me contaron solamente historias de anarquistas en ese desierto, pero fue muy interesante también. Así que voy a escribir una historia del anarquismo español para niños. ¿En la oralidad es el formato que mejor le conviene al cuento? Sí, porque lo oral es algo vivo. Tú no dices el cuento de memoria, porque si dices el cuento de memoria lo estás recitando y ya no es oralidad, es otra cosa, la recitación, que también tiene su técnica y también es una cosa maravillosa. Pero el oral, tú reinventas cada vez que cuentas el cuento, aunque hay cuentos que llevo contando 25 años y prácticamente salen más o menos. Pero el oral, como no te sabes el cuento de memoria, puedes incorporar cosas que suceden en el público, puedes modificar el cuento en función de cómo te sientes ese día, en función de muchas cosas. Yo contaba un cuento, un culete independiente, por ejemplo, que es un niño que se porta fatal, le dan tantos azotes que se le va el culo. Y la primera vez que lo conté en un cole con niños y niñas gitanos, y me dijo una niña, si a mí se me va el culo, porque me pega mi madre y se me pone rojo, ¿por qué no se le va a mi madre la mano, que también se le pone roja? Entonces durante mucho tiempo el culo del niño se fue con la mano de la madre, y luego se me hacía el cuento larguísimo, porque claro, tú no puedes poner un culo y una mano de madre por ahí por el mundo y hacer que vuelva solamente el culo, entonces acabé por sacarlo, pero en este mismo cuento un día dije, el niño abrió el cajón, metió la mano y sacó. Y yo decía hasta ese momento el reloj del abuelo, pero un niño dijo, la dentadura postiza. Y me pareció muchísimo mejor. Entonces incorporé ese elemento a mi cuento que no estaba. Eso lo puedes hacer si no tienes una estructura rígida, aprendida palabra por palabra, sino que lo que tienes son imágenes que se van modificando en función de cómo vas viviendo tú con el cuento y de cómo va el cuento viviendo contigo también. Por eso lo oral es la estructura, digamos, que más combina el cuento, aunque el cuento escrito tiene su aquello también. ¿Y qué diferencia hay entre un cuento y un relato corto? Pues yo creo que el cuento tiene una estructura típica, que es planteamiento, nudo, desenlace. El cuento tradicional tiene una estructura también típica, que es un personaje que tiene un conflicto, se pone en el camino, se encuentra con otro, con el donante, y resuelve el problema que lo ha puesto en camino. Y el relato no necesariamente tiene esa estructura. El relato corto tiene una estructura mucho más libre, digamos, no obedece a parámetros tan fijos como en el cuento, digamos. ¿Te atreverías a representar teatro como actriz encima del escenario o te quedas con la narración? Es que tengo muy mala memoria. Tengo una memoria horrible. Entonces, yo creo que sería una pésima actriz porque me inventaría el texto
Entonces, y luego hay otra cosa importante, yo necesito al público. Y los actores, para los actores el público, digamos, para el trabajo actoral más clásico, porque luego hay gente como Darío Fo que no trabajan con cuarta pared, pero el público es una cuarta pared, no se comunican porque lo que hacen es transmitir el texto a través de su interpretación actoral, que tiene mucho que ver con sus emociones también, pero el público no afecta al teatro. Puede pasar lo que sea, se puede morir alguien ahí y el actor sigue diciendo su texto. El narrador no. Al narrador todo lo que pasa en el público es significativo, porque tú no cuentas para el público, cuentas con el público. Entonces yo creo que sería una pésima actriz porque interactuaría con el público. Entonces yo creo que, a no ser que hiciera cabaret, en cuyo caso creo que porque ahí sí que hay una interacción con el público, ¿no? Pero aparte de eso, de mi mala memoria, necesito al público, lo necesito mucho. Luego hay una cosa muy importante y es que a mí me gusta mucho el vértigo que da a contar, porque cuando tú haces un papel hay un director que es el responsable de tu actuación y hay un texto. La gente va a ver a Chekhov y no le gusta Chekhov, pero cuando la gente va a ver a un narrador no le gustas tú. Entonces eres tú lo que está en juego en el escenario. Y eso provoca un vértigo maravilloso, que te coloca en un lugar que es el lugar de la indefensión, el lugar de la exposición. Te estás exponiendo a la gente, que era eso que no quería hacer mi abuela, exponerse. Bueno, ella se jugaba la vida. Yo también, de alguna manera, pero de otra manera, más simbólicamente, ¿no? Ella se la jugaba de verdad. Entonces, yo creo que esta cosa del vértigo, creo que no la siente un actor, tanto como la sentimos los narradores, porque lo que se juzga en el momento de la función de cuentos es a ti, no es un texto, porque el texto da igual, lo que quiere ver alguien es la mirada del narrador sobre lo que cuentas. Entonces, lo mismo que si te quieren a ti, no a Chekhov, no dicen, uy, qué bueno este Chekhov. No, es que buena esta narradora, qué bueno este narrador, ¿no? Pero también exponerte a que no te quieran es una cosa impresionante, maravillosa y muy fértil. Yo le contaba antes pues los profes, ¿no? que me decían, jo, parece que natural se ve, ¿no? Tú no tienes miedo escénico. Pues tengo. Y de hecho siempre tengo ahí como un gusano, ¿no? Y digo, ay. Pero es una cosa maravillosa. Mi profesor de cuentos decía que esto de contar cuentos es como hacer el amor. Si uno no tiembla, ¿para qué lo hace? Yo creo que los actores hacen el amor de otra manera. ¿Y es diferente contar cuentos para niños y para adultos? Sí. Contar cuentos con niños es dificilísimo, porque los niños son gente muy sincera y manifiestan enseguida lo que piensan y sienten. Los adultos, si no les gusta el cuento, te pueden aplaudir más o menos, se van, pero no te boicotean. Los niños sí. Los niños, si no les gusta lo que haces, se van. Mira, y luego es gente hiperresponsable y muy seria, a mí me encantan. Y hace poco estuve contando, fui a contar a Chapinería, un pueblo de Madrid, así muy remoto, con todos los remotos que pueden ser los pueblos de Madrid. Y llegué, yo nunca me disfrazo, me pongo monísima, porque para mí contar es una fiesta y quiero dar lo mejor de mí. Entonces me pinto el ojo, cosa que nunca hago, y me pongo cuento descalza o me pongo taconazo, etcétera, etcétera. Depende de si tengo escenario o no y de si el suelo es cálido o no. Entonces llegué a la biblioteca, me fui a pintar el ojo y a ponerme mi vestido de fiesta, y cuando salgo veo que un niño de 4 años, así con gafitas así como de miope, se iba por su mamá. Entonces me acerco y le digo, ¿por qué te vas? Va a haber cuentos. Y el niño me miró y me dijo, a mí no me gustan los cuentos. Y entonces me acerqué y le dije, voy a contar cuentos de monstruos. Y me dijo, ¡oh! Y se quedó. Y cuando acabé de contar, se acercó, me estiró la mano con esta seriedad que tienen los niños de 4 años y me dijo, ¿qué cuentos más inteligentes cuentas? Pasan cosas de verdad. Los monstruos se comen a la gente, los gatos se comen a las ratas. Y yo creo que es que los niños viven inmersos en esta creencia de que son tontos y de que hay que contarles tonterías, y los niños son gente muy seria. Y de hecho no admiten cosas que no sean lógicas. Entonces la gente se empeña en descafeinar los cuentos, en quitarles cosas que son importantes para los niños y convierten cuentos en ñoñerías que no comunican ni transmiten nada. Fui a ver la enésima representación de La Caperucita y fui a verla en campaña escolar. Y me gusta mucho ir a ver estas cosas de interpretaciones de cuentos tradicionales con niños para ver qué hacen.
Y era una compañía argentina y el lobo era un seductor que coqueteaba todo el rato con la Caperucita. Y al final los actores, en un alarde de hacer una cosa participativa y de que el público participara, preguntan a los niños: ¿cómo queréis que acabe el cuento? Unánime: ¡que se la coma! Claro. Porque ¿qué cuenta ese cuento? Ese cuento cuenta que no importa que seas una mentirosa y una desobediente, como la Caperucita, que si te pasa algo gordo va a haber alguien que te va a ayudar. Y eso pasa porque se la come el lobo. El lobo se la disculpa para ser salvada. Si no se la come el lobo, no cuenta nada. Claro, se la tiene que comer el lobo, y eso no quiere decir que sean crueles. Los niños son justos y buscan la justicia en los cuentos. Luego nos enseñan a pensar que la justicia es cruel, y no es verdad. La justicia es justicia. Los niños lo saben. ¿Qué público prefieres? ¿Niños, adolescentes, jóvenes o adultos? Pues la verdad es que me encantan todos los públicos, me encantan absolutamente todos los públicos. No, depende. Por la noche más adultos, que los niños duermen más. No sé. Me gusta contar con todos los... Y me gusta mucho contar con públicos muy heterogéneos. Me encanta cuando llego a una función y veo gente joven, muy joven, y adultos y abuelos. Porque me parece una cosa muy intergeneracional, me gusta mucho eso, ¿no? El público mezclado, mucho. Me encanta contar con los adolescentes también porque sois gente que tenéis todo aquí, en la piel, y es súper fácil llegar ahí. Y me emociona mucho, además, contar con adolescentes porque yo siento lo que digo, porque nadie puede comunicar nada si primero no lo sientes tú. Pero claro, cuando tú estás contando y estás sintiendo algo de tu cuento y estás viendo cómo está sintiendo la gente que está ahí, todo eso te alimenta mucho tu emoción también, ¿no? Y hace que crezca y que se amplifique. Entonces es una cosa maravillosa que sucede fundamentalmente con adolescentes. Yo creo que el público que menos me ha gustado fueron una vez que me contrataron para contar con ejecutivos de librerías, los responsables del departamento de libros del Corte Inglés, de la FNAC, todos estos, los metieron en un complejo hotelero que se llama Casa de Labranza o algo así, en Torrejón de Ardoz, y es gente adiestrada a no manifestar sus emociones porque es gente que es educada para negociar. Estaban sentados en mesas redondas, pues yo era una sorpresa, me subieron encima de un sitio altísimo, encima de unas barricas gigantescas, salí y muchos no se dieron ni la vuelta para mirarme, pero no porque no les interesara, sino porque no podían permitirse manifestar que estaban sintiendo. Fue tremendo. Acabé de contar y me dijeron, vete a cenar con ellos. Dije, no, yo me quedo con las azafatas del Congreso, a cenar, no quiero cenar con ellos. Y luego cuando entré a despedirme me dieron una ovación porque les había gustado, pero no me dejaron que adivinara o que sintiera que estaban sintiendo. Eran de una opacidad, no os podéis imaginar, porque normalmente aunque la gente no se ría, tú sabes qué le está pasando a la gente. Aunque la gente no llore, digamos, no haya un signo visible de esa emoción, tú sabes qué está pasando con la gente. Pero esta gente que está adiestrada para no manifestar qué siente, porque en eso les va la negociación, es tremenda, tremenda, tremenda. Yo es el público que menos me gusta, los ejecutivos. ¿Y qué diferencia un cuentacuentos de un monologuista? Pues mira, los monologuistas no cuentan cuentos, los monologuistas buscan un tema, las rebajas, y cuentan cosas de las rebajas graciosas, a intervalos regulares, además meten el chiste, porque esa es la exigencia de la Paramount Comedy y de todas estas. Entonces, yo creo que fundamentalmente es que los monologuistas no cuentan cuentos, ni historias, hablan de un tema y hablan en clave de gracia, digamos, de chiste. Y yo creo que también un poco la intención, ¿no? La diferencia entre cuento y chiste, aunque el cuento sea cómico, está en que uno en un cuento no busca denigrar a nadie, y en un chiste sí. El chiste casi siempre se ríe de otro, y eso hacen los monologuistas también, que llenan las cosas que cuentan de chistes, que casi siempre son por reírse, yo qué sé, de las mujeres, de ellos mismos, pero está como ese punto como de un poco de burla, ¿no? Que está muy bien, pero que a mí no me interesa mucho, digamos. ¿Las nenas infantiles, El hombre del saco, El coco, pertenecen al mundo de los cuentos? El coco no, el coco es un asustaniños. ¿Y las sacamantecas? El sacamantecas, sí. Pertenecen al mundo de los cuentos y pertenecen al mundo de lo simbólico también. El coco es un ser un poco diferente porque el coco es un asustaniños. El sacamantecas empezó siendo un monstruo y acabó siendo un asustaniños, porque a veces pasan estas cosas. El sacamantecas, todos estos seres que quitan las mantecas,
aparecen en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Llega un invento nuevo que es el tren, que es un invento inglés. La primera línea férrea se puso en Cataluña, el primer tren es un tren catalán y la línea era Barcelona-Manresa, o Barcelona-Mataró, no me acuerdo. Y era un Mataró, ¿sí? Que yo puestísimas en ferrocarriles. y hacía, ¿sabéis? Eran máquinas de vapor, que se echaba carbón y echaban vapor por una chimenea y además negros. Entonces la gente directamente los vinculó a lo demoníaco, porque venían de fuera, extranjeros, por un lado, y por otro lado negros y echaban vapor, como las calderas de Pedro Botero, el diablo. Entonces, le dijeron a los niños que ese tren corría tan rápido porque se engrasaba con lo más puro que existe en la naturaleza, que son las grasitas que tienen aquí los niños. Y de ahí surgió el sacamantecas, o el hombre de saco también, que es el mismo tipo de personaje. En Perú hay un sacamantecas que se llama el pistaco, y va vestido de negro, con un alzacuellos blanco y un montón de botoncitos. Y es que los indígenas le contaban a los niños que esa campana, que era un instrumento que ellos no conocían, que sonaba tan bien, con la que los curas atraían a la población indígena y los aculturaban, les despojaban de su cultura y de sus creencias para volverlos cristianos, les contaban a los niños los indígenas que eso sonaba tan bonito porque el cura lo engrasaba con las grasitas de los niños para mantenerlos lejos de la iglesia. Lo mismo que en Cataluña se inventó, digamos, o se usó este monstruo para mantener a los niños lejos del tren y que no fueran atropellados por el tren. Lo mismo. Contemporáneamente hay un ser también parecido que tiene los ojos azules y habla con acento inglés. Y es el miedo a los robadores de órganos, porque hay gente que se dedica a secuestrar niños. De hecho, aquí en Extremadura había un sacamantecas que se llamaba el hombre del coche negro. ¿Os suena este? Y era la manera que tenían las comunidades de campesinos de mantener a los niños lejos de algunos señoritos que venían de Madrid y le quitaban la sangre a los niños extremeños para abastecer los hospitales de tuberculosos en Madrid. No los mataban, bueno, a veces se les iba la mano y los dejaban un poquito muertitos, pero en general no. Pero fijaos, se convirtió en un monstruo vampirizante para evitar que los niños se acercaran a los coches de los extraños y pudieran ser utilizados para este fin, que responde a una realidad que existía, que se acaba convirtiendo en un cuento que intenta proteger a los niños de la comunidad. Es así como un monstruo habitualmente se convierte en un asustariños, digamos, ¿no? ¿Los temas de los cuentos son universales o ciertos temas convienen más a determinadas zonas geográficas, continentes, países, regiones? Son universales. Lo que cambia los cuentos es el elemento mágico que se convierte en un elemento de ese país. Por ejemplo, en el Mediterráneo el elemento mágico es la naranja o el olivo, porque hay naranjas y olivos. En África el baobab, porque hay baobabs o la ceiba. Entonces, los elementos mágicos, aunque los temas son universales, tanto de los cuentos como de las leyendas, los elementos mágicos que aparecen suelen ser cosas que se producen localmente. Es lo único que tienen de local. El resto son universales. Y son universales porque perviven desde hace miles y miles y miles y miles y miles de años, y si perviven es porque la gente los cuenta para contarse, porque cuentan algo profundamente humano. Por eso han pervivido durante tantos años. ¿Y la relación entre hombres y mujeres en los cuentos es un reflejo de la relación entre ellos en la sociedad cultural actual? Pues mira, hubo una acusación de una ministra que amenazó con quitar los cuentos de los libros de texto, y de hecho lo consiguió, porque decía que transmitían valores machistas. En los cuentos todo es simbólico, absolutamente todo, como lo que contaba antes, ¿no? Todos los cuentos acaban con que el personaje que se ha puesto en camino se convierte en rey, no porque los cuentos sean monárquicos, sino porque es un símbolo que dice que tú, si te pones en camino para resolver un conflicto y te encuentras con el otro y en el encuentro con el otro te dejas ayudar, porque la ayuda, esto de la autoayuda es una cosa americana. En los cuentos la ayuda siempre viene del otro. Es uno quien se pone en camino, pero la ayuda siempre viene de fuera. Entonces cuentan que si tú te pones en camino y te dejas ayudar, consigues tener la dignidad de rey, o sea, eres dueño, soberano de tu vida. Eso cuentan los cuentos. Entonces, están llenos de claves simbólicas. Esta cosa del machismo, los cuentos por otro lado son un reflejo de la sociedad en la que se cuentan. Si hay una sociedad machista, los cuentos son machistas. Si las sociedades cambian, los cuentos cambian. Fijaos, en los cuentos tradicionales normalmente no hay padres. ¿Dónde está el padre de la Caperucita?
O el marido de la cabrita de los 7 cabritos. ¿Por qué no hay padres? Porque los padres no estaban en la vida familiar. Los padres estaban trabajando. Por eso no había padres en los cuentos. No es que los padres no hayan estado en lo familiar porque no estaban en los cuentos, es al revés. No estaban en lo familiar, en lo social, digamos, y por eso no aparecen en los cuentos. Los padres siempre se dedicaron a ser proveedores, a traer el salario a casa y a trabajar en el campo. Entonces no estaban en lo familiar, estaban las madres. Por eso en los cuentos hay madres y no hay padres. Por otro lado, las grandes contadoras de cuentos son las mujeres. Y de hecho el origen del cuento, el origen de los cuentos que contamos en España es indio, como casi todos los cuentos de todo el mundo. En el Cáucaso y en esa zona se formó las lenguas indoeuropeas, y en ese momento una glaciación se expandió la población del mundo por todas partes y se llevaron los cuentos con los idiomas, ¿no? Entonces, se me ha olvidado que me has preguntado. Sí, estábamos hablando de lo de los hombres y las mujeres, ¿no? Sí, que tenían claro. relación con la sociedad. Pues tiene relación con la sociedad, por eso que te decía, ¿no? Y no sé a dónde yo iba con esto de contarte de lo del origen de los cuentos. Que las mujeres son las que cuentan. Claro, es verdad. Pues a pesar de que el origen español de los cuentos y de todos los cuentos es ese momento, el momento de la creación de las lenguas indoeuropeas, digamos que la heredera más directa de las narradoras que contamos ahora cuentos son las viejas, que contaban en el mundo griego. Los grandes géneros eran el teatral y sobre todo la tragedia, no la comedia. La comedia era para el vulgo, porque lo de reírse era como de pobres, ¿no? Que era lo único que nos quedaba, reírnos. Y entre los géneros literarios el más denostado era el cuento, de hecho. Entonces lo contaban las viejas y se contaba sobre todo en los velatorios. Cuando la gente se moría, la vieja contaba cuentos. Ese tipo de cuentos en castellano se llama conseja. Y de ahí viene un refrán que todo el mundo dice mal, de la vieja la conseja, que no es el consejo, es el cuento. Entonces, como las grandes transmisoras de cuentos son las mujeres, los cuentos realmente están llenos de elementos femeninos y del poder de las mujeres, digamos. ¿Y es verdad que los niños y los animales tienen un especial protagonismo en los cuentos o esto es una idea preconcebida? Que los niños y los animales... Hombre, hay una cosa importante, fíjate. Los cuentos cómicos en principio se vistieron de fábulas y eran cuentos que se atribuían a animales, donde los protagonistas eran los animales porque era una forma de satirizar, digamos, a los seres humanos sin que nadie se sintiera muy representado. Entonces, las fábulas son, digamos, la forma primaria también del cuento cómico y siguen presentes y vigentes hasta el día de hoy los cuentos de animales. A los niños les encantan los cuentos de animales porque los niños son muy animalillos y tienen mucha empatía con los animales. Mira, fui a ver una película horrible sobre el tsunami, ¿cómo se llama? Imposible, es imposible. Esto. Bueno, yo tuve que salir a vomitar, me pareció horrible. Pero fijaos qué cosa, yo estaba sentada en el cine con mi hijo, que tiene 15 años, y a mi lado había una mamá con una niña muy pequeña, viendo aquel horror. Y la niña, bueno, de pronto empieza el tsunami, a la madre se le clava un palo aquí, se le ve un trozo de pierna que se le sale, una niña se ahoga y se le ve un palo por aquí, todo como horrible. Y la niña impertérrita, mirando la pantalla, y de pronto aparece un gato ahogado y dice, ¡ay, gatito! Yo la miré horrorizada. Pero claro, ¿ves? Los niños enseguida empatizan con los animales. Todo ese horror la dejaba impasible. De pronto aparece un gato ahogado y ¡ay, gatito! Y fue como... Son muy empáticos con los animales, los niños. Son impresionantes y los cuentos de animales les fascinan. Porque tienen mucha más relación y mucho más vínculo con los animales que con los seres... Los adultos somos mucho más extraños para ellos que los animales. Porque los adultos nos olvidamos de una cosa importante y es que los seres humanos también somos animales. Entonces es una cosa tremenda. Y los niños están ahí muy cerquita todavía, ¿no? De esa cosa con el animal. De hecho, mamar, los seres humanos mamamos porque somos mamíferos. Claro, que es una cosa que te pasa a los niños, digamos, ¿no? Y ya no a los adultos, porque si mama un adulto ya se llama mamón. ¿El cuento tiene que ser siempre una enseñanza o tener un final feliz? No. De hecho, fíjate, los cuentos, a ver, tienen una enseñanza. Los cuentos tienen una enseñanza, tienen un mensaje, digamos, ¿no? Los cuentos, sobre todo los cuentos cómicos, se llenaron de moralejas, como las fábulas,
porque necesitaban como justificar como que la literatura tenía un fin que no era el arte en sí mismo. Esto del arte como fin en sí mismo es una cosa muy contemporánea. En la Edad Media la literatura también tenía una finalidad. Y la literatura de humor, digamos, el cuento, el denostado cuento popular, se llenó de moralejas porque la gente necesitaba justificar que contaba eso, que era destinado a la baja estofa, a la clase social más baja, como que los utilizaba para moralizar, para contar, para dar una enseñanza. De hecho, si os fijáis, el Conde Lucanor está lleno de cuentos muy, muy antiguos que tienen origen en el Panchatantra y en el Mahabharata, pero todos están tomados para dar una enseñanza, porque era impensable que un libro de cuentos fuera un libro de cuentos sin más, para entretener, tenían que buscar una finalidad, digamos, ¿no? Esos son, digamos, los ascendientes de los cuentos de ahora con moraleja. Y hay gente que cree que hay que aprovechar todo pedagógicamente y llenar las cosas de moralejas para enseñar, porque si no parece que se pierde el tiempo. Y ya sabéis que el ocio es la madre de todos los vicios, o eso nos dice. Lo contrario es el negocio, el negocio. Pero bueno, eso es otra cosa. Cuéntanos cómo fue tu experiencia como editora en Siruela. Yo he sido 25 años editora en Siruela. Y ha sido, bueno, una experiencia maravillosa, sobre todo porque Jacobo, el hijo de la duquesa de Alba, es una persona muy especial, muy especial, muy especial. Y se embarcaba en proyectos que yo creo que solamente se podría haber embarcado él. Os cuento uno, por ejemplo, publicamos un libro que se llama El Templo de Salomón, que cuesta 600 euros, porque es un libro así de grande que nos compran solo arquitectos. El prólogo es un libro exento que se llama Dios Arquitecto. Entonces, rastreamos el libro y el libro lo habían robado de la Biblioteca Nacional en la Guerra Civil y lo tenía un particular en Londres. Y le pedimos que nos lo dejara microfilmar y nos dijo que no. Pero nos enteramos que lo había legado, no tenía descendientes, y lo había legado a la British Library. Y entonces esperamos pacientemente a que se muriera. Y cuando se murió, como ya estaba en fondos públicos, lo pudimos microfilmar. Hicimos un libro facsímil, como si fuera el libro antiguo, digamos, con un prólogo exento que se llama Dios Arquitecto, que cuesta una burrada, pero es que el proceso de edición de ese libro fueron 15 años, entre que esperamos que se muriera, fue una cosa tremenda. Entonces, claro, es una cosa absolutamente antieconómica, digamos, ¿no? Porque no es un libro que se vaya a vender muchísimo, porque ¿quién tiene 600 euros para gastarse en un libro, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera un capricho caprichísimo. Bueno, un arquitecto que gana mucho, o ganaba, más bien. Pero sí, entonces, él era como pionero en este tipo de locuras. De hecho, Siruela desde siempre fue una editorial muy vinculada a la cultura más exquisita, ¿no? La primera colección que hubo fue la de medieval, y allí conocimos todos los libros que tampoco nadie publicaba porque eran muy especiales, el libro de la Rosa, el libro medieval francés, o el bestiario de Oxford. Libros muy especiales, muy bellos, muy bien editados, en un papel precioso, ahuesado, verjurado. Entonces daba gusto abrir el libro, ver la tipografía, una gáramo, no sé, muy elegante. Entonces se cuidaba mucho el libro, hacíamos libros que se cuidaban un montón. Y bueno, fue toda una experiencia aprender a cuidar los libros de esa manera. Maquetábamos con tijera y pegamento, era impresionante. Teníamos como la forma de la hoja así, un papel blanco con los márgenes, y entonces con tijera y pegamento pegábamos las líneas, una cosa. Ahora se hace todo por ordenador con el InDesign, pero no hace tantos años, bueno, hace bastante. Pero vamos, que era una cosa así como impresionante. Entonces era todo así muy exquisito, ¿no? Fue aprender a cuidar el libro con mucho cuidado y de una manera muy exquisita. Y en ese aspecto fue una gran escuela, Jacobo. ¿Hay algún cuento que sea tu preferido para contar o por el contenido? El cuento que he contado en la segunda sesión, el chico de la bicicleta, es un cuento de Giovanni Moreschi que se llama Tercera Historia. Y viene en un libro que se llama Don Camilo, que hubo serie cinematográfica de un alcalde de izquierdas y un cura de derechas que se peleaban todo el rato pero se querían muchísimo. Y una película del neorrealismo italiano. Y ese cuento me gusta mucho porque un día en una función de cuentos apareció una mujer y me dio unas fotocopias con ese cuento y me dijo, tienes que contar es tu cuento. Y me encanta el cuento. Ese cuento para mí es muy especial. Y ya para finalizar, ¿qué consejo nos darías para ser un buen cuentacuentos? Pues mira, yo creo que hay una cosa importantísima para contar un cuento y son las ganas de contar.
Yo creo que hay que trabajarse mucho las ganas de contar, el deseo de contar. Elegir la historia en función del público, por supuesto, pero del público sobre todo se eligen las palabras con las que cuentas la historia. Pero yo creo que el cuento se elige también fundamentalmente en función de lo que tú quieres contar, porque todos los cuentos nos cuentan. A veces uno descubre que te cuenta un cuento después de mucho tiempo que lo llevas contando. Yo con el culete independiente un día descubrí que yo con ese cuento que las cosas importantes se descubren por casualidad y que todo se valora mucho más cuando no lo tienes. Cuando lo has perdido descubres lo importante que era para ti. Y para mí es un cuento que tiene que ver con la pérdida. Yo esto no lo digo en el cuento, obviamente, pero yo lo cuento desde ahí. Para mí es importante colocarme en un lugar. Luego es muy importante también sentir que cuando uno va a contar, va a entregar algo muy importante y muy valioso de sí mismo y que por lo tanto es un regalo para los que escuchan. No, por favor, escucharme. No mendigar, digamos, la atención, ¿no? Sino ganársela y ganársela desde el respeto a ti mismo y a tu cuento. Pues ya está, ya finalizamos. Muchas A gracias. vosotras, chicas, un placer. Muy bien.